Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a su programa con ProArte Lírico. En esta ocasión vamos a continuar con esta serie sobre lo que tiene que ver un poco con el acontecimiento que estamos viviendo. Como ustedes bien lo saben, aquí tenemos la Copa Futbolera y el homenaje mundial. Y para esta ocasión, qué mejor que contar nada más y nada menos que con Rebeca Mayor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Qué tal esta época futbolera? ¿Cómo les va? Bienvenida, Rebeca. Pues mira, como hemos estado haciendo esta serie de programas, hablar un poco sobre lo que tiene que ver con este acontecimiento mundialista, pero de otras ópticas, de otros puntos de vista, no tanto deportivo, porque para eso hay los especialistas, ¿verdad? ¡Gol! No, vamos a estar hablando así más como la cuestión de cultura, de arte, ¿no? Y bueno, la vez pasada hablábamos un poco del Pato Merlín, ¿verdad? Que se nos salió el... Ya, qué pato, ya no repito porque ya lo dije hasta el cansancio, pero en base a esto reflexionamos sobre las mascotas, ¿no? Cómo han representado un motivo también dentro de la cultura y el arte, las mascotas, ¿no? A partir de que surge en 1966. ¿Cómo ves todo esto de las mascotas? A mí la verdad me tiene sorprendida. Yo creo que el Pato Merlín es todo un fenómeno y qué bueno que haya eso porque pues muchas veces nos imponen, ¿no? En el caso de el gobierno de la Ciudad de México, el ajolote, en el caso de la FIFA, el jaguar, pero como no es algo real, no es algo tangible que lo puedas ver, que puedas ver cómo se comporta, no tiene el mismo impacto que tiene un ser vivo. Entonces, el Pato Merlín nos ha sorprendido a todos por la manera en cómo convive con los humanos sin un miedo alguno, cómo camina por la calle, le ponen inclusive un pañuelito donde promociona agua. La verdad es algo fuera de serie, como lo decía Salvador Dalí, México es más surrealista que mi arte y sí, totalmente de acuerdo. Y ese es un ejemplo de lo que decimos en otros programas, de cómo la misma gente crea sus íconos, crea sus íconos, crea sus ídolos, crea sus íconos, ¿no? Y este pato tan sencillo ha sido un gran fenómeno, ¿no? Y tangible, como tú bien dices, cercano, lúdico, gracil, va con sus zapatitos caminando, digo, y bueno, interesantísimo, ¿no? Y bueno, ahora sí que el pato anda como pez en el agua, en la calle, ¿verdad? Digo, ¿a qué hora se echa a nadar, como digo la otra vez? Pero ese es interesante, ¿no? Cómo surge, y hasta ya lo quieren candidatear para que sea la mascota de México, ¿no? Un simple pato que va contra todos los diseños de las anteriores mascotas, y bueno, a pesar de esto, tenemos también algunos ejemplos a nivel mundial, como el primer mascota que fue en el Mundial de 1966, que fue un león, ¿no? Willy se llamaba Wilson, ¿no? Ahorita les digo bien el nombre, y fue la primera mascota antropomorfa que era un león, y a partir de ahí pues tuvo mucho éxito y hubo mucho éxito y bueno, fue interesantísimo este fenómeno, y a partir de ello pues se ha seguido desarrollando este tipo de personajes que tienen mucho que ver con la cultura del país, que tienen mucho que ver con lo que hacemos y con lo que somos en diversos lugares donde se han celebrado los... Y una también muy polémica fue la de Qatar, precisamente, que era era un turbante, que muchos decían que era como un fantasmita, ¿no? Tú lo has de recordar bien, Sí, ¿no? me acuerdo perfecto. Yo estuve allá en el Mundial de Qatar en el 2022. Fue la primera vez que asistí a un mundial y fue toda una experiencia. De hecho, el otro día me llegaron muchos recuerdos de la porra de México y sí, llamó mucho la atención el turbante, ¿eh? Sí, A sí, fin de sí. cuentas es un accesorio súper importante en la cultura islámica. Yo me imaginaba que iban a poner un camello. Era No, lo que no. yo me Sí, 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 imaginaba. sí, sí. Pero no, y la verdad es que se vio muy bonito. Tengo muchos recuerdos de la inauguración, que estuvo Jungkook, el integrante de BTS, y estuvo muy padre la introducción antes de que empezara a cantar y con el turbante y todo. De hecho, yo te conté que hice un proyecto para el Mundial de Qatar. Pedimos ayuda a la embajada y nos dijeron que no tenían vestuario que prestarnos, entonces yo encargué por ahí algunas cosas en Amazon y yo tenía un turbante negro. Entonces se me ocurrió vestir al personaje del poeta con el turbante negro y a la hora de estar allá en las entrevistas me decían, oye, pero no es muy común que personas en Qatar usen el turbante negro. Eso lo usan solamente los descendientes del profeta Mahoma. O sea, yo me informé cómo estaba el tema y entonces lo que yo les comenté es, el Mundial de Fútbol es un acontecimiento de unión. Si ustedes como países islámicos no están unidos, entonces, ¿qué mensaje van a darle al resto del mundo?
Y con eso tuve, porque no les puedes explicar que no tenía el vestuario típico de Qatar, ¿no? Entonces, ahora sí, como dicen, me la saqué de la manga y me funcionó. Pero qué interesante cómo, mira, con argumentos así sencillos pero contundentes, los hiciste estar en razón, ¿no? Qué interesante, Rebeca, te felicito porque no debe haber sido fácil haber enfrentado a estas personas con ideologías tan, pues, tan marcadas, ¿no? Qué interesante. Ese es algo, también un ejemplo de lo que tiene que ver como la cultura, cómo trasgrede un poco las creencias y cómo a través de una propuesta que se te ocurre, sin, bueno, proponerla y poder defenderla y que la hayan aceptado, ¿no? Qué interesante. Era muy. Y en esos países que son tan tradicionalmente tan severos en algunas cuestiones, ¿no? Sí, por eso te digo, la verdad, pues tuve suerte de que se me ocurriera eso, ¿no? Porque ellos me decían, algunas tradiciones que tú incluiste no son precisamente de la cultura qatarí, como la danza del vientre, pero la danza del vientre es de la cultura egipcia. Pero volviendo a lo mismo, ¿no? Qué importante que ustedes como países islámicos estén unidos y que puedan dar ese mensaje al resto del mundo. Entonces fue así como decidí resolver. Un lenguaje de unidad, ¿no? Y qué interesante, ¿no? No, yo te admiro ese carácter y esa fortaleza de defender tu planteamiento, ¿no? Y siendo mujer, ya ves que son un poquito especiales con ese aspecto también de género, que los hayas convencido, ¿no? Sí, de hecho, hablando otra vez del turbante, mi director y yo, la verdad, tuvimos como ciertas complicaciones porque yo quería contratar bailarinas que se vieran muy guapas con vestuario de colores, porque tú sabes que la colorimetría tiene toda una psicología, ¿no? Claro, sí. O sea, el color violeta, por ejemplo, significa muchas cosas, Sí, el sí, verde. sí. Entonces, yo le decía a mi director, le decía, es que ¿cómo hacemos? Porque por una parte quiero que las bailarinas luzcan, pero por otra parte no quiero que se vea como un poco atrevido, porque hay muchas personas pues en esta región que son conservadores. Y cuando yo mostré el video, la primera colaboración que hice fue con la Televisión Nacional, me dijeron, las tomas donde están las bailarinas, todas esas tomas las tenemos que quitar, porque las personas conservadoras no les va a gustar tu trabajo. Entonces nada más te ponemos a ti cantando y ponemos tomas de la gente disfrutando del mundial. Entonces, a mí me decía mi director, oye, ¿y si compramos la abaya y el hijab, que se llama hijab para las mujeres? Digo, se puede ver como una burla a su religión. Imagínate si salimos bailando con esa vestimenta tan seria, como que no quedaba. Fue un poquito complicado. A mí pero aquí vemos cómo la cultura transgrede estos festejos, ¿no? Que no se quiere festinar, pero hay que conservar esa parte es cultural de ellos, ¿no? Y con respeto, porque puede parecer a nosotros trivial, pero para ellos es su propia parte sagrada, ¿no? Entonces yo creo que es interesante. Sí, yo preguntaba, por ejemplo, el caso del belly dance, que las mujeres salen sin cubrirse el pelo, que se ven más sensuales de lo normal. Entonces, ¿cómo funciona? Y me decían, a ver, para que lo entiendas. Un hombre puede ir a ver un show de belly dance sin problema, pero no va a mandar a la hija a bailar. Entonces ahí ya me quedó un poco más claro cómo funciona, ¿no? Interesante, ¿no? Bueno, y este es un gran ejemplo que tú viviste, ¿no? Y a que te enfrentaste. Y así como lo que tú viviste a lo largo de la historia, pues estas mascotas o estos elementos que le refieren a un país, pues ha sido muy curioso, ¿no? Por ejemplo, el primero fue este león, que fue un león en inglés, que bueno, que tiene mucho que ver con el país, ¿no? Posteriormente en 70 fue Juanito 70 aquí en México, que era un niño mejor panzoncito, ¿no? Con un sombrero de paja que sea México 70. Sí. A mí me encantaba, incluso yo llegué a tener algunas figuritas que yo les recuerdo mucho que mis primos mayores las conservaron, yo cuando estaba chico, pues ya las pude tener, ¿no? Pero era muy chistoso el Juanito 70, muy sonriente, panzoncito y con su sombrero, ¿no? Todavía me acuerdo del olor, así ese olor a plástico. Yo recuerdo muy bien esa figura y de hecho si te fijas muchas veces en las películas de Hollywood es así como representan al mexicano con su sombrero enorme, entonces y a veces panzón y a veces bigotón y bigotón como Emiliano Zapata y así viene así con su bigotón así. Es toda una caracterización, ¿no? Que tiene sí, es una y eso se vio mucho en Pique, la siguiente mascota del 86 que sí le pusieron su bigote, que era un chile, era algo como fuera un chile jalapeño, con su sombrero y así con sus tenis y todo, y aparte, pues bueno, ahí sí llevaba sus bigotes, ¿no? Ahí sí fue más esa característica, ¿no? del
bigote, ¿no? Sí. De tanto, para México es muy tradicional el bigote de ese tipo, porque refiere a acontecimientos históricos como la Revolución Mexicana, personajes que, como tú dices, como Zapata, hombres de valor, hombres de arrojo, hombres que transformaron este país y que se asocia mucho a la virilidad, ¿no? A la virilidad del mexicano que ha transgredido o ha trascendido épocas, ¿no? Y ahorita ya no se usa tanto, bueno, al menos en lugares citadinos, en algunos pueblos, en algunos poblados, aún se usa un poco el bigote largo, el bigote pulquero, que decían que te echabas tu pulcazo, y que era toda la espuma, la espuma. Fíjate que yo siempre he relacionado el bigote con valentía, por alguna razón, seguramente por los personajes de la Revolución, ¿no? Sí, es lo que te digo, que es así como una cosa de virilidad, ¿no? De arrojo, de pundonor. Y eso es interesante, ¿no? Entonces el Chile, verlo con ese bigote, era una figura, pues, interesante, pero eso le daba cierto carácter. Hay una historia muy interesante, que antes de ser Pique, la mascota se propuso a Cantinflas, al gran cómico mexicano se le propuso que fuera él la imagen que fuera la Hubiera mascota. estado muy lindo, la verdad, porque es todo un personaje. Sí, de hecho, en esa época había una serie muy famosa que se llamaba Cantinflas Show y él salía a Bodesta. Pero hubo muchas cosas en contra. Pues decían que no representaba bien, que era como muy sectario de un sector, que hubo mucha denostación. Y al final acabó renunciando, ¿no? Pues por los A mí me hubiera ánimos. gustado que hubiera sido él, Sí, ¿verdad? el personaje. De hecho, sí hay imágenes ya de cómo iba a ser del Cantinflas, pero al final renunció. Y es una anécdota también de que pudo haber sido un personaje vivo, un personaje famoso, ya con una historia dentro de México y a nivel mundial, como personaje de cine, hubiera sido la mascota, pero pues los comercialismos del país no lo permitieron. Entonces fue cuando salió Pique. Chespirito también sería bastante interesante. Sí, con el Chavo o el Chapulín Colorado, ¿verdad? Sí. Son personajes muy entrañables pues, de la cultura mexicana de esos años. Y bueno, antes de Pique, pues estuvo estuvo el Gauchito, que fue el mundial de... es que fue la primera figura humana, precisamente Juanito 70, porque antes después de... Estuvo el León, Juanito 70, y después en Alemania hubo dos niños, ahorita les digo los nombres, eran dos niños también que respondieron a ese esquema, posteriormente vuelve esa imagen también de Gauchito en Argentina, y después también hay otro, pero en España hay un personaje naranjito, que al final no gustó mucho, era un fruto, porque es un fruto muy importante de España, y no gustó tanto, pero al final se volvió muy aceptado, y bueno, tuvo su serie y todo eso. Y hay otras figuras muy interesantes que ha habido, también que a lo largo del tiempo han sido muy aceptados, como el Futsis, la mascota de Francia, ahorita les digo bien el nombre, que era un gallo galo, y ese fue un gran éxito para el Mundial de Francia, ¿no? Y hay otros como en Italia 90, que era una especie de una figura como geométrica, con una cabeza de balón y un cuerpo geométrico con los colores de Italia. Se llamaba Chao o algo así, ahorita veo bien el nombre. De ese mundial lo que más recuerdo es la canción. ¿Ah, sí? Sí, muy bonita. Excelente. Cuando tengas oportunidad, escúchala. Escuchen ustedes también, porque fíjense, yo no la recuerdo. Sí, muy Pero lo buena. interesante fue como también en Italia 90 continúa el balón, el diseño del balón se hizo en México, ese diseño. Mira, no lo sabía. El balón azteca. Y ya después se siguió haciendo, en Italia 90 todavía se hace ese tipo de greca. Ya posteriormente empieza a haber cambios, pero eso se siguió, es interesante, ¿no? Como primero fue una greca muy mexicana, representaba muchas cosas de México, ya posteriormente se adapta a Italia, en Italia 90, precisamente es interesante, ¿no? Y polémica decían que representaba mucho de Italia, pues la vanguardia que tienen los italianos en el arte, en la cultura. Dice que son grandes diseñadores y son muy perfeccionistas en todo lo que hacen. Sí, y pues históricamente con grandes antecedentes, los grandes artistas renacentistas y posteriores, ¿no? Italia es un referente de cultura a nivel mundial, ¿no? O sea, eso es innegable. Y esta mascota tuvo mucho que ver con ello, ¿no? Pero sí fue polémica, ¿no? Porque a mí no se me hace ahorita tan rara, pero bueno, hay que ver con los ojos de la época, ¿no? Ya otras mascotas también polémicas fue un león precisamente en el Mundial de Alemania, ya en estos niños, sino un león que se hizo
que no empotró con los alemanes, porque el león es un símbolo eminentemente más inglés que alemán. Y entonces como que no gustó tanto. Y era un león grande, que hicieron las mismas personas que hacen a los mopeds, pero un poquito burdo y osco, y, no empotró, y que tenía un balón en la mano que era parlante, ¿no? Estaba medio creepy, ¿no? Pero fíjate qué interesante que algo que parece muy sencillo tiene que ser muy bien estudiado para que se logren los resultados esperados, porque hay una gran inversión atrás. Tú nada más imagínate todo lo que se invirtió en la Ciudad de México con relación al ajolote. Sí, claro, y fíjate, y lo interesante es que esto que tú apuntas es sumamente de ver, porque de repente sale un pato caminando por la calle y ahí no hay mercadotecnias, no hay grandes fortunas, no hay grandes inversiones, y lo vemos ya como una gran figura. Ese es un ejemplo, ¿no? Como la gente sí se invierte mucho en este tipo de personajes porque representan parte del país, de la cultura. Es una atracción para la mercadotecnia, para reflejar un poco lo que es el país, para que los niños también sean empáticos. Había otros, como en Sudáfrica, cuando fue el de Sudáfrica, un leopardo verde, con pelo verde y cara amarilla, también fue muy simpático, porque también hubo otros en los países asiáticos que eran como personajes de anime y no gustaron tanto. Para ellos sí, a esa cultura sí, porque están muy metidos en la cuestión de la... Es que imagínate pensar a nivel global, Sí. cuando hay tantas culturas de por medio. Pero qué interesante lo que sucedió con este pato. Inclusive, no sé si te enteraste que 2 personas intentaron tener los derechos de la marca. Hubiera sido muy injusto porque eso le corresponde solamente a la familia. Pero eso lo vemos muy seguido, ¿no? Que a veces la gente pues registra cosas. Eso pasó con la misma Nochebuena. El Pointed, un norteamericano vino, se la llevó y la registró y se llama Poinsettia, con su nombre de él, Poinsettia. Pero él la registró como propiedad de él, siendo que esa es la Nochebuena mexicana. Pero se llama, por eso no puede ser el símbolo nacional de México, porque está registrado en Estados Unidos. Sí, ese pero es un ejemplo. La verdad está muy mal eso, me parece bastante desleal. Lo bueno es que en este caso del pato Merlín, el INPI ya favoreció a la familia, que son los únicos que les corresponde. Qué bueno, porque pues, es gente trabajadora, es gente... Es bueno, ahí vimos la honestidad de un símbolo, ¿no? Un símbolo tan honesto como este patito empotra, y a veces hay tantos estudios de mercadotecnia para hacer este tipo de, que estamos hablando ahorita de mascotas, y la gente elige a sus símbolos, y elige esa es parte también maravillosa de las personas, más allá de una propuesta de publicidad o de mercadotecnia, cómo la gente tiene la capacidad de elegir. Sí, y la familia lo explicaba, que ellos nunca tuvieron el plan de que se volviera viral, ni siquiera de llamar la atención. Simplemente hay una historia ahí de que se les había muerto un pato anteriormente y les regalaron este pato para que el niño no estuviera triste, y que el patito se pone triste si se queda solo en casa, entonces prefieren llevárselo, y al pato le gusta caminar, no le gusta que lo suban al carrito. Entonces no fue algo planeado, fue algo que se dio orgánicamente, y eso es lo más increíble. Y eso es lo interesante. Por eso quisimos tocar un poco el tema de las mascotas, porque vemos que estamos intentando explicar la gran mercadotecnia, que hay otras figuras que han tenido buena acogida y otras que no tanto, como este león en el mundial que hubo de Alemania, o este otro, bueno, estos personajes asiáticos también, que eran así como animes, como tampoco, ¿no? O al de Italia, ¿no? Ahorita, o estos tres que hay ahorita, el águila, el de Canadá y el de México, también como que no acaban de empatar, ¿no? Como que ya se está viendo mucho, son personas que tienen su raigambre, pero que no resumen esa parte honesta, esa honestidad que tiene un simple pato. Sí. Yo creo que eso es lo que hace énfasis, ¿no? La honestidad de los símbolos y de lo que la gente quiere. La gente también quiere experimentar y elegir, no siempre que te den a elegir. Eso es una cosa muy interesante, ¿no? Sí, que muchas veces es mejor tener la posibilidad de elegir que cuando es algo que tratan de imponer, ¿no? Claro, y fíjate que es muy sano, y habla mucho de la salud mental de una sociedad, el que aún tú puedas elegir, y que no te quedes con lo que te dan. Sobre todo también con quién nos sentimos identificados. Nos sentimos identificados con personas que tienen que salir a trabajar, sí, y ganarse la vida, ¿no? Claro, claro. Porque no todos tenemos empresas grandes y posibilidades de grandes ingresos. O sea,
¿con quién te sientes identificado? Con personas trabajadoras. Eso fue lo que sucedió. Y eso, fíjate, qué interesante, porque la gente, pues, de otra manera, se identifica, como bien dices tú, con algo positivo de nuestra sociedad mexicana, la gente que trabaja, la gente que día a día va a la lucha diaria, a realizarse en el trabajo. Y eso también es muy positivo, eso también habla de una salud mental de la sociedad y es muy gratificante. El tema es muy amplio, vamos a seguir tocando quizá en otra ocasión más las mascotas, pero yo creo que es muy importante hacer énfasis precisamente en esto que ha pasado, este fenómeno del pato, porque más que un pato tiene que ver todo lo que hay atrás, lo que hemos mencionado de la familia, del trabajador, de cómo un símbolo tan sencillo empota y empatiza con una sociedad. Y eso es muy sano porque hace que no nos quedemos con lo que nos dan o lo que nos imponen, sino que aún la gente puede elegir y elige un símbolo que representa el trabajo, el esfuerzo y el amor, ¿no? Al fin y al cabo, y eso es lo interesante. Yo creo que también está relacionado con el hecho de que hoy en día hay mucha más empatía y consideración hacia los animales. Yo, por ejemplo, ya tengo algunos años siendo vegana y estoy en muchas páginas donde se habla pues de que los animales merecen un trato más digno y que las mascotas, por supuesto, también merecen ese trato, ¿no? Que las personas se informen de qué conlleva tener una mascota. Yo siento que también está relacionado con eso, el amor hacia los animales, esa empatía que hemos desarrollado, que tiene que ver con una conciencia, con un despertar. Y pues es muy lindo darnos cuenta de cómo la familia ha tenido la paciencia para cuidar a un ser vivo, que no es tan sencillo como tener un gato o tener un perrito, ¿no? Entonces yo siento que también está relacionado con eso. Y eso es muy positivo porque vemos que, como tú bien dices, este tipo de campañas o de concientización se ha notado con este animalito, que bueno, vamos a seguir hablando de las mascotas porque el tema da para más, ahorita por motivos de tiempo vamos a tener que abreviar, pero yo creo que la reflexión final, hemos hablado de algunas mascotas, vamos a seguir porque el tema, pues es un tema que amerita más de análisis, pero ahorita es muy importante esto, por la conciencia precisamente de que la sociedad ha tenido de darle un lugar a los animales y ser conscientes también de este patito, ¿no? Más allá de lo hilárico o lo chistoso o lo curioso, ver lo que hay atrás, ¿no? Y entonces eso yo creo que es un avance también, ¿no? En la sociedad y también habla de la salud de la gente dentro de la gran vorágine que es este mundial, ¿no? Dentro de la gran vorágine que implica el fútbol y todo lo que puede o no significar, ¿no? Sí, totalmente, yo totalmente. La verdad, qué impresión. A mí me han hecho el comentario de, oye, mira, tú te esforzaste mucho en hacer un video inspirado en las culturas prehispánicas y el juego de la pelota, la ceremonia del cacao. Lo único que necesitabas era un pato con una camiseta de la selección. Y yo, caray. ¿Qué hubiera pasado ahí? Pues el pato enfrente de la pantalla. Con la bocina de la canción, con eso. De haberlo sabido, me hubiera puesto ahí con mi bocina, el patito con su camiseta, pero el éxito es impredecible, ¿no? Claro, y es lo que hablábamos de otros fenómenos culturales, de personajes que ya hemos hablado, y en este caso pues es importante ahorita entre las mascotas, ver esta mascota que es pues el pato, ¿no? Y bueno, y es conciencia de que ya de conciencia ecológica que había un avance y que hay esa empatía de la gente de lo sencillo y también de la gente que trabaja y que el día a día se supera. Pues bueno, vamos a seguir hablando más de estos temas. Ahorita pues estamos dando esta parte que es muy amplia por motivos de tiempo que expedimos, pero vamos a seguir hablando de esto y de muchos temas más y reflexionen al respecto, ¿no? Sobre esto que hemos compartido del famoso pato y también hay que ver que más allá de un pato, ¿qué más hay, verdad? No hacernos patos y ser conscientes, ¿verdad? ¿Algo que seguir para finalizar? Sí, así es, pues que me parece muy bien que la gente tenga más empatía para con los animales, porque a fin de cuentas son seres sintientes que estamos compartiendo el planeta con ellos. Entonces, que este pato no solamente sea un personaje del mundial, sino que sea también esa representación de los seres vivos que merecen ser tratados con más dignidad. Eso es lo que yo creo. Pues gracias, Rebeca, y bueno, seamos conscientes y tenemos criterio. Ustedes investiguen y infórmense más al respecto, como siempre decimos. Y pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Nos vemos aquí en la próxima edición de ProArte Lírico, con el arte precisamente que va más allá de un pato, va a la pasión plena de la cultura y el arte a través del gol, ¿verdad? Buenas noches, gracias Rebeca por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias a ustedes desde casa. Y nos veremos la próxima. Gracias y buenas noches.